Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre el movimiento rectilíneo uniforme acelerado o movimiento rectilíneo uniforme variado, que es un movimiento que se da en una línea recta y donde la aceleración es constante. La aceleración, bueno, ya dijimos que es constante, puede ser positiva o negativa. Positiva cuando se está acelerando y negativa cuando se desacelera o se frena. Ahora, vamos a hablar un poco sobre las fórmulas que se utilizan. La primera vendría siendo que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Después tenemos a la distancia o espacio, que lo vamos a nombrar X, que va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Después tendríamos otra fórmula para la distancia, que va a ser igual a la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2 por el tiempo. Luego tenemos otra que vendría siendo 2 por la aceleración por la distancia o espacio, que va a ser igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Ahora, de estas fórmulas se desprende otra que se usa mucho, que es la aceleración igual a la velocidad sobre el tiempo. Y pues, como se pueden dar cuenta, en la primera fórmula no se tiene en cuenta la distancia, no se tiene en cuenta. En la segunda no se tiene en cuenta la velocidad final. En la tercera no tenemos en cuenta la aceleración. Y en la última no tenemos en cuenta la distancia. Perdón, no tenemos en cuenta el tiempo. Ahora, vamos a resolver un ejercicio que dice: un móvil que se desplaza con una velocidad constante aplica los frenos durante 25 segundos y recorre una distancia de 400 metros hasta detenerse. Y nos piden determinar primero la velocidad que tenía el móvil antes de aplicar los frenos y segundo, qué desaceleración produjeron los frenos. Vamos a determinar el punto A, en donde nos piden hallar la velocidad que tenía el móvil antes de aplicar los frenos, es decir, la velocidad inicial. Según los datos que nos da el ejercicio, tenemos que el tiempo es igual a 25 segundos, la distancia o espacio es igual a 400 metros y tenemos la velocidad final, que va a ser igual a 0 metros por segundo. ¿Por qué? Porque el móvil se detiene. Entonces vamos a hallar la velocidad final y vamos a utilizar la fórmula esta de aquí, la de esta de aquí. Entonces esto va a ser igual a la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2 por el tiempo. Esa fórmula nos sirve, ¿por qué? Porque no tiene la aceleración, que es un dato que no nos están dando. Entonces esta fórmula nos sirve, reemplazamos los valores, que vendría siendo igual
a la distancia que ya la tenemos, que son 400 metros. Eso va a ser igual a la velocidad inicial, que no la conocemos. Esa es la variable que necesitamos despejar de esta fórmula, más la velocidad final, que es 0 metros por segundo, sobre 2 por el tiempo, que son 25 segundos. Despejamos la variable y eso nos va a quedar 400 por 2, que va a ser igual a velocidad inicial por 25. Entonces tenemos que nos va a dar 800, que va a ser igual a la velocidad inicial sobre 25. Y eso nos va a dar igual a 32 metros por segundo. Ahora, para el punto B necesitamos hallar la aceleración. Y por aquí les había dejado una fórmula, que es esta, en donde nos dice que la aceleración es igual a la velocidad sobre el tiempo. Aceleración es igual a velocidad sobre tiempo. La velocidad la acabamos de hallar, es 32 metros por segundo sobre el tiempo que nos dan, 25 segundos, y nos va a dar igual a una velocidad de 1,28 metros por segundos al cuadrado. Esta aceleración podría ser negativa. ¿Por qué? Porque está desacelerando. Entonces ahí tenemos nuestra respuesta. En el siguiente ejercicio nos dice que un cohete parte del reposo con una aceleración constante y logra alcanzar 30 segundos, en 30 segundos una velocidad de 588 metros por segundo. Debemos calcular la aceleración. Entonces, vamos a sacar los datos que nos dan el tiempo, que es igual a 30 segundos, nos dan la velocidad final, que es igual a 588 metros por segundo, y nos dan la velocidad final porque aquí nos dicen que el cohete parte del reposo, es decir, que esa velocidad inicial va a ser 0 metros por segundo. Ahora nos vamos a hallar la aceleración y vamos a revisar nuestras fórmulas. En este caso nos sirve esta fórmula de acá, porque tenemos los datos y debemos despejar de acá la aceleración. Entonces, veamos que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces reemplazamos lo que tenemos, que sería la velocidad final son 588 metros por segundo, igual a la velocidad inicial 0 metros por segundo, más la aceleración que no conocemos. Dejamos la variable por el tiempo. Entonces acá tenemos que nos va a quedar 588 metros por segundo
menos 0 sobre 30 segundos. Resolvemos y obtenemos que la aceleración es igual a 19,6 metros por segundo al cuadrado. Y listo. Ahora vamos por un tercer ejercicio que nos dice: ¿cuánto tiempo tardará un móvil en alcanzar una velocidad de 60 km por hora si parte del reposo acelerando constantemente con una aceleración de 20 km por hora al cuadrado? Ahora vamos a sacar los datos que tenemos. Sabemos que la velocidad final es igual a 60 km por hora, que la velocidad inicial es igual a 0 porque parte el reposo, 0 km por hora, que la aceleración es igual a 20 km por hora al cuadrado. Y debemos hallar el tiempo. Nos están pidiendo el tiempo. Vamos a usar la fórmula esta de acá, la que nos dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces reemplazamos los datos. La velocidad final es igual a 60 km por hora, que es igual a 0 km por hora más 20 km por hora al cuadrado por el tiempo, que es el que no conocemos, y despejamos. Nos va a quedar que 60 km por hora es igual a 20 km por hora al cuadrado por el tiempo. El tiempo va a ser igual a 60 km por hora sobre 20 km por hora al cuadrado. Cancelamos y nos va a dar igual a 3 horas. Ahora, un tren de alta velocidad en reposo comienza su trayectoria en línea recta con una aceleración constante de 0,5 metros por segundo al cuadrado. Calcular en kilómetros por hora la velocidad que alcanza el tren en 3 minutos. Ahora, vamos a sacar los datos que tenemos, que sería la aceleración, que es igual a 0,5 metros por segundo al cuadrado. También tenemos la velocidad inicial, porque parte del reposo, 0 metros por segundo. Tenemos el tiempo, que nos lo están dando en minutos, 3 minutos. Y debemos hallar la velocidad final, que no la conocemos. Ahora, la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces, velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial, 0 metros por segundo, más la aceleración, 0,5 metros por segundo al cuadrado por el tiempo, que serían 3 minutos. Pero acá debemos tener cuidado porque el tiempo nos lo están dando en minutos y el resto de datos no lo están dando en segundos. Es decir, que vamos a pasar estos minutos a segundos. Entonces, 3 minutos, hacemos la conversión. Sabemos que un minuto tiene
60 segundos. Eso nos va a dar igual a 180 segundos. Ahora sí, continuamos haciendo la operación. Más 0,5 metros por segundo al cuadrado por 180 segundos. Y al final nos va a dar 90 metros por segundo. Pero en el inciso nos está diciendo que la velocidad la debemos dar en kilómetros por hora. Entonces debemos pasar estos 90 metros por segundo a kilómetros por hora. Entonces 90 metros por segundo vamos a convertir. Entonces sabemos que un kilómetro tiene 1000 metros. Entonces, y ahora sabemos que una hora tiene 3600 segundos. Entonces, una hora, 3600 segundos. Cancelamos los metros y cancelamos los segundos. Ahora, eso nos da que 90 metros por segundo es igual a 324 kilómetros por hora. Y de esta manera terminamos los ejercicios. Espero que les haya ayudado. No olviden suscribirse y activar la campanita.